Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Tengan la más cordial bienvenida a este día de estudio bíblico de los días miércoles, día que hemos separado para abrir la palabra del Señor y extraer de ella valiosas enseñanzas. En esta ocasión vamos a reflexionar en torno al libro del profeta Habacuc. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro del profeta Habacuc, pero antes, acompáñenme en una palabra de oración y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en este estudio. Soberano Dios, Padre Celestial, gracias en verdad te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el tiempo que tú nos concedes este día, en que a través de este dispositivo electrónico podemos conectarnos, tus hijos, a abrir tu palabra, leerla, meditarla, aprender de ella. Pedimos, Padre, que tú seas tomando el control del servicio de energía eléctrica, tomando el control del servicio de internet, que cada dispositivo electrónico el cual se está hoy conectando sea solamente un instrumento para que tu palabra corra libremente en la vida y en la mente de los corazones de aquellos que lo necesitan. Pedimos tu bendición, Señor, en esta noche, que el Espíritu Santo nos sea abriendo el entendimiento a cada uno de nosotros y que a las familias, los hermanos, los amigos que se están reuniendo en torno a su dispositivo electrónico, se tú extendiendo tu bendición, tu gracia y tu entendimiento para con tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, como le decía, abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc, ¿sí? El libro del profeta Habacuc es uno de los llamados profetas menores, es un libro bastante corto. Y como contexto histórico podemos mencionar que acerca del personaje Habacuc, como personaje bíblico, lo que sabemos de él es que fue un profeta. Sí, fue un profeta llamado Habacuc. El libro que lleva su nombre es octavo entre los denominados profetas menores y no incluye en ninguna parte del libro ningún dato personal acerca del profeta. No, ningún dato personal acerca del profeta. Ni tampoco lo podemos encontrar en ninguna parte del Antiguo o del Nuevo Testamento. No se vuelve a mencionar su nombre. La actividad profética del profeta Habacuc puede situarse entre los años 610 a 605 a.C., a inicios del imperio babilónico como potencia mundial. Esto se puede inferir por la mención de los caldeos en el capítulo 1 y el verso 6. ¿Sí? Habacuc 1:6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Se menciona a la nación, los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas. Sí. Ahora, si comparamos este pasaje de Habacuc 1:6 con Segunda de Reyes 24:2, ¿sí? No pierda la página en Habacuc y vamos un momento a Segunda de Reyes, el capítulo 24 y el verso 2. Pero Jehová envió contra Joacim, este Joacim es rey de Judá, envió contra Joacim tropas de caldeos. Mire, se vuelve a mencionar a los caldeos. Tropas de sirios, tropas de moabitas
y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Entonces, esta mención de los caldeos ya nos sitúa históricamente al libro del profeta Habacuc, ¿ya? Y como hemos dicho, fuera de esto no hay ninguna otra mención acerca del profeta. En los alrededores del reino de Judá, el imperio asirio había caído, ¿sí? Había pasado la nación asiria y venía otro imperio, otro reino surgiendo en la palestra mundial, y esto eran los caldeos, los babilónicos. Y el pequeño libro de Habacuc presenta un diálogo, ¿sí? Un diálogo entre el profeta y Dios. Y podemos dividir el libro de Habacuc en 3 secciones muy claras. La primera sección podemos denominarla quejas de Habacuc. Esto va desde Habacuc 1:1 hasta el capítulo 2 y el verso 4. La segunda sección puede ser respuesta de Jehová a Habacuc. Esto va desde el capítulo 2, verso 5 hasta el versículo 20. Y la tercera sección es la de la oración de Habacuc, que abarca todo el capítulo 3, Entonces, empecemos con la primera sección. Quejas de Habacuc. Leamos Habacuc capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 4. La profecía que vino al profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cuáles son las quejas que hace el profeta a Dios? Sí, aquí el profeta hace una serie de preguntas que están involucradas a algunas quejas. El profeta se queja de la violencia que aumenta por todas partes. El profeta se queja ante Dios de la destrucción y de los saqueos que están a la orden del día. El profeta se queja ante Dios que la ley no protege al débil, sino que al contrario, es torcida, es corrupta. El profeta se queja ante Dios que el impío asedia al justo. El profeta se queja ante Dios de que la justicia está torcida. En los últimos días del reino de Judá, se vivía una época de gran injusticia y agitación social. Podemos entender por las preguntas del profeta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? Dando a entender que él ya venía orando y clamando a Dios desde hacia algún tiempo atrás. Y la falta de respuesta por parte de Dios ante las injusticias que se veían por todas partes, lo tenían perplejo, lo tenían angustiado. Conocía que Jehová había contestado con gran poder a los padres de la nación, pero ahora no se veía respuesta o reacción de Dios ante tanta injusticia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Estas son las quejas que presenta Habacuc ante Dios. Y las quejas de Habacuc hacia Dios por todo lo que estaba sucediendo tiene relevancia también el día de hoy, ¿no le parece? Esta violencia,
esta injusticia social y desigualdad entre las clases sociales que vio y vivió Habacuc no es muy diferente a los tiempos actuales, que en las Escrituras son llamados los últimos tiempos. No pierda el libro de Habacuc y vayamos por un momento a la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y leamos desde el verso 1 al verso 5. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Pablo le escribía al joven Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le decía Pablo a Timoteo. La descripción que realiza Pablo en la carta a Timoteo corresponde a los tiempos actuales, mis hermanos y amigos. Hoy vemos personas que se aman a sí mismas por sobre los demás. Hoy prima una cultura del yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo y siempre yo. Hoy vemos más que nunca que la avaricia está a la orden del día. El trabajo y el consumismo ha devorado a la sociedad, sumergiéndolo en un estado en que piensa, anhela y trabaja no por, sino para el dinero. Hoy vemos personas que la soberbia los ha llevado a un estado mental que se sienten dioses. Hoy vemos a una generación que no obedece a sus padres, no los respeta, no muestra ninguna obligación hacia ellos, se muestran ingratos, abandonándolos a su suerte. Y en muchos casos vemos a hijos que cuando ganan algo de dinero, no se acuerdan de sus padres, no velan por sus necesidades, no los visitan, ni siquiera los llaman por teléfono. Hoy vemos personas que levantan calumnias acerca de otros y en muchos casos sin motivo alguno. Solo los motiva el ver el sufrimiento de los demás. Hoy vemos personas que aborrecen todo lo que se denomina bueno y también aborrecen a todos que buscan hacer lo bueno. Estos aman más los deleites del mundo que las cosas de Dios. Estos se presentan como buenos ciudadanos, como dice el texto en el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, la eficacia de la piedad. A estos recomienda el apóstol Pablo evitarlos. Mire, en relación a estos que aborrecen lo que se denomina bueno, vayamos a la carta del profeta Isaías, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 5. Al libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, y leamos del verso 20 al 23. Isaías 5, 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No les suenan los tiempos actuales? Hoy hay gente que lo que antes se consideraba bueno, ahora lo considera malo.
Y lo que antes se consideraba malo, porque así está establecido en la palabra de Dios, ahora lo ven como bueno. Verso 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es decir, aquellos que se sienten seguros de sí mismos porque se sienten muy sabios, se sienten muy intelectuales, se sienten con mucha sabiduría. 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Sí, hay de aquellos que se sienten muy valientes bebiendo, ¿no? Y que justifican al impío y pervierten el derecho de los justos. Este ay que vemos aquí son palabras del profeta y que son advertencias hacia todas aquellas personas que hacen lo contrario de los mandamientos de Dios. Asimismo, hoy vemos leyes injustas con los más débiles. Vemos la maldad en aumento por doquier. Vemos hoy saqueos, perversión, injusticias, soberbias, mentira, orgullo. Y al igual que Habacuc, bien podríamos exclamar, ¿hasta cuándo, Señor Dios, clamaremos y no oirás? Sí, podríamos unirnos al clamor del profeta que en su tiempo le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor, ocurren tantas cosas malas? ¿Por qué es que ocurren tantas desgracias, tantas injusticias y tú no respondes? Bien podríamos unirnos a la voz del profeta. Esta primera sección del profeta reclamándole a Dios son las quejas de que él presenta y que también pueden ser las nuestras. La segunda sección, vamos a ir un poquito rápido, no podemos detenernos con tanto detalle. La segunda sección es la respuesta de Jehová a las quejas del profeta. Leamos en el capítulo 2, versículos del 2 y 3. Habacuc 2, versos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué está diciendo Dios a la respuesta del profeta y aquí y a la respuesta del clamor que hacemos todos nosotros? Que debemos esperar el cumplimiento de su palabra. Dios declara en estos pasajes que aunque tardare un tiempo el castigo a los malvados, este vendrá. Sí, este vendrá. Dios en los tiempos de Habacuc utilizó a la cruel nación caldea, a los babilónicos, para castigar a Israel y a otras naciones. Hoy Dios utiliza la misma maldad de la gente para castigar sus maldades. Mire, esto lo podemos ver en el libro de Romanos. Vayamos al libro de Romanos en el capítulo 1. Leamos desde el verso 28 al 32. Romanos 1, 28. El apóstol viene describiendo la maldad del ser humano. En el versículo 28 dice, y como ellos, los seres humanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, todas las que hemos mencionado, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, luego de ver las maldades, Dios, de aquellos que no obedecen sus mandamientos, los entrega a una mente reprobada, una mente oscurecida completamente, y tan cegados se encuentran que aunque son objeto y merecedores del castigo divino, y esto lo entienden, continúan cometiendo sus maldades, y no solo que continúan, sino que se complacen con aquellos que también las practican. Como parte de la respuesta que Jehová Dios le da a Habacuc está el castigo a las maldades. Y estos castigos que Dios dice que enviará a los malvados está expresado en forma también de algunos ay. ¿Sí? Es una expresión de advertencia, como ya vimos en el libro de Isaías. Volvamos al capítulo 2 de Habacuc. Volvamos a Habacuc a leer cuáles son los ay del que menciona Dios. En el capítulo 2 y el verso 6 hay un primer ay. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Este primer ay va sobre aquellos que tienen falta de honradez. Sí, no se levantarán, verso 7, de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Aquí se expresa un castigo por la acumulación de riquezas a causa de la extorsión. La nación caldea había acumulado grandes riquezas a causa de la explotación de las tierras y de bienes de aquellos que son más débiles que ellos, que eran naciones más débiles que ellos. Hermanos, Dios nunca tiene por inocente a aquella nación o a aquella persona que adquiere riquezas a expensas de las necesidades de otros. ¿Sí? Mire, esto también lo podemos ver en la carta del autor Santiago, en el capítulo 5, carta del autor Santiago, el capítulo 5, los versos 1 al 3. Santiago 5, el 1 al 3. Vamos, ahora ricos, decía el autor, ¿no? Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Sí, hay de aquellos que multiplican sus riquezas a causa de la necesidad de otros. Aquí las riquezas acumuladas de esta manera están consideradas podridas, están consideradas enmohecidas a causa del clamor de los débiles hacia Dios.
Pero volviendo al libro de Habacuc, leamos el verso 9. Aquí se encuentra otro castigo a la codicia. Habacuc 2:9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. La codicia, mis hermanos, es un pecado grande ante los ojos de Dios. Porque la codicia es un deseo incontrolable de tener o de poseer algo. Puede llevar a una persona, a un pueblo o a una nación a cometer atrocidades. Por esa razón, este pecado es expresamente mencionado en los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, Éxodo, el capítulo 20 y el verso 17 se menciona este pecado. No codiciarás. ¿Sí? Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el siervo de tu prójimo. No codiciarás la criada de tu prójimo. No codiciarás el buey de tu prójimo. No codiciarás el asno de tu prójimo. No codiciarás ninguna cosa que sea de tu prójimo. Cuando una persona expresa de la codicia, en muchas ocasiones puede llegar al asesinato. Y piensa que con todo lo que ha obtenido podrá escaparse del mal que ha hecho. Pero Dios lo ve todo, lo anota todo y lo juzga todo, tal como estuvimos analizando en un estudio anterior. Por eso en Habacuc 2:9 dice, ay del que codicia injusta ganancia, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. En el versículo 12 de este capítulo 2 de Habacuc encontramos el castigo para las empresas sanguinarias. Habacuc 2, el verso 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Otras versiones de las Escrituras traducen este versículo así, de la siguiente manera. Escuche. Ay del que construye una ciudad a base de sangre y funda un pueblo con medios injustos. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Según esta advertencia por parte de Dios hacia aquellos que a través de la fuerza, el crimen, la sangre y ellos que pretenden construir una sociedad, Dios está advirtiendo muy fuerte sobre ellos. Ay, ese ay implica castigo por parte de Dios. Pero también hay otros castigos aquí. Desde el verso 15 al verso 17, leemos el castigo al libertinaje. Verso 15. Ay del que da de beber a su prójimo, ¿sí? El que se emborracha. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Este cáliz de la mano derecha de Dios es castigo de parte de Dios. Verso 17. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. Dios le manifiesta al profeta que todo aquel que da de beber a su prójimo
para aprovecharse de él, tiene su castigo. El castigo de Dios hacia aquellos que cometen todo tipo de libertinaje, ya sea de alcohol, drogas, sexo, está representado en la expresión el cáliz de la mano derecha de Dios. Viene castigo. Dios no pasa por alto esas maldades. Pero también Dios tiene un castigo para la idolatría. Leamos del verso 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¿De qué sirve? Es la pregunta. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? O sea, ¿podrá ese palo y esa piedra enseñar? Es la idea. He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Miren, esta parte se expone lo insensato de poner la confianza y esperar enseñanza de algo que ha sido construido por manos humanas. Sí, hay quienes construyen con sus manos esculturas, hay quienes tallan algún palo, alguna madera, alguien que talla una piedra y le dice a la piedra y al palo, levántate, habla. Poner la confianza, adorar, arrodillarse y hasta formular oraciones a imágenes es idolatría. Y es un pecado que ofende la santidad de Dios. Sí, ofende la santidad de Dios. Esta respuesta de Dios al profeta de Habacuc contiene 5 ayes o advertencias. Ay del que multiplica lo que no es suyo. No respeta la propiedad del otro, no le da vergüenza robar. El segundo ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Esto es inmoralidad. Luego está el ay del que edifica la ciudad con sangre y establece la aldea con iniquidad. No respeta la vida de otros. También está el que ay del que da de beber a su prójimo para aprovecharse de él. Las bebidas alcohólicas han arruinado vidas y familias y naciones enteras han sido destruidas. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Esto es idolatría. Pero en medio de todas estas advertencias, hay una joya bíblica, que yo le llamo una joya bíblica en medio de estas advertencias. Si usted se dio cuenta, antes de todos estos ayes y advertencias de parte de Dios como respuesta a las quejas del profeta, Dios da una verdadera joya. Una verdad que ha sustentado a miles de creyentes en todo el mundo y en todas las épocas. Y esta joya es: el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Esto lo encontramos en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas, pero, el justo por su fe vivirá. Otras versiones traducen: los justos vivirán por su fidelidad a Dios. El aprobado por Dios vivirá por su fe. Esta frase indica que nuestra fe en Dios debe ser nuestra guía en esta vida. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios y en su poder, no en las riquezas malavidas,
no en la imposición de actos que atenten nuestra integridad física, no en el alcohol, no en las drogas, no en el sexo, no en la idolatría, únicamente y exclusivamente en Dios. El justo por la fe vivirá. Amén. Y la tercera sección del libro de Habacuc la encontramos en el capítulo 3 y es la oración de Habacuc. Sí, la oración de Habacuc. Esta oración está registrada en el capítulo 3 y podemos leerla así, ¿no? Leamos los primeros versículos. Habacuc capítulo 3, leamos del verso 1 al verso 4. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Luego de oír la respuesta de Dios, Habacuc teme y confía. Le pide a Dios que muestre su poder en medio de los tiempos, recordando los hechos realizados en el pasado. Y el profeta utiliza aquí algunas figuras que muestran y clarifican el poder de Dios cubriéndolo todo. Por ejemplo, se menciona a la luz que lo ilumina todo, ¿sí? Se menciona a la luz, sobre todo en el versículo 3. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó su alabanza y el resplandor fue como la luz. También se menciona los rayos brillantes. Verso 4. Rayos brillantes salían de su mano. Esos rayos brillantes que podemos ver en una noche de tormenta, que iluminan el cielo y se ve a muchos kilómetros a la redonda. Son visibles desde gran distancia. Pero sigamos leyendo la oración en la que Habacuc manifiesta confianza en el justo juicio de Dios. Del verso 5 y el verso 6. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Los actos que se mencionan aquí de levantarse, medir, mirar, son expresiones, son acciones que expresan algo, una acción de parte de Dios, indicando con esto que Dios no es indiferente a lo que está sucediendo en el mundo, como se podría pensar. Dios mide la tierra, mide las acciones de la humanidad, hace temblar a las gentes y a los montes. Estos son desmenuzados y humillados delante de su presencia. Dios es justo en sus juicios y en sus castigos, ¿sí? Él ve la tierra, la mide, determina cuál es el justo castigo que ellos se merecen. Mire, en relación a este castigo por parte de Dios, leamos en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, Romanos, el capítulo 2, leamos el verso del 1 al 3 y también el verso 12. Romanos 2, del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.
porque tú que juzgas haces lo mismo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O en otras palabras, es justo el castigo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y el verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios es justo en sus juicios y Habacuc manifiesta esa confianza en los justos juicios de Dios. Pero hay otra parte en la oración del profeta que debería hacernos reflexionar y debería sacudirnos a todos nosotros. Y es la confianza del profeta en la provisión de Dios. Habacuc, el capítulo 3, leamos del verso 17 al 19. Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En esta parte de su oración, el profeta revela y declara su absoluta confianza en la provisión de Dios. Mire, habrá ocasiones en que existirán razones para dudar. Habrá incluso algunos que dirán a lo mejor, Dios ya nos ha olvidado. Los productos pueden escasear, los animales pueden disminuir, la economía puede ir mal, los vientos de guerra pueden sonar en el horizonte. A pesar de todo esto, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aunque falte la higuera, aunque no haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. Mire, luego de haber analizado y meditado en el libro del profeta Habacuc, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primera conclusión a la que podemos arribar. Aunque parezca que la maldad va en aumento sin control, aún esos actos son parte del plan de Dios y están en control de sus manos. Repito esta conclusión. Aunque parezca que la maldad va en aumento, aún esos actos son parte del plan y están en control de las manos de Dios. Veamos esto en esta idea en el Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, leamos del verso 47 al 50. Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, estamos en el episodio en que llegan a arrestar a Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Hermanos, si hubiéramos estado en la posición de los discípulos, seguramente habríamos pensado, pero ¿cómo Dios puede permitir que arresten y que luego más adelante crucifiquen al Mesías, al Salvador? ¿Cómo puede ocurrir y permitir tal crueldad, tal maldad? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y la respuesta de Jesús es muy clara en los versículos 53 y 54. Luego de que uno de ellos trate de en vano defender a Jesús, sacando una espada, le dice a este, verso 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerá. Y aquí está. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Lo que Jesús estaba diciendo es, tranquilos, estas maldades que ustedes ven están dentro del plan de Dios. Si yo quisiera, decía Jesús, puedo orar a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones. Pero entonces, si yo hiciera esto, ¿cómo se cumplirían las profecías de Dios? Aún esos actos malvados están en los planes y los propósitos de Dios. Segunda conclusión que podemos llegar del estudio y el análisis del libro del profeta Habacuc es esta: que Dios castiga a los malvados con sus propias maldades. Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo, lo tiene muy presente. Sí, eso grábese. Dios tiene muy presente el sufrimiento de su pueblo. Mire, esto lo podemos ver en el libro de los Salmos, Salmos 34. Leamos el verso 21. Salmo 34 y el verso 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Mire, otra versión traduce este versículo, Salmo 34, 21, de esta manera. Escuche. Al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. Sí, Dios no pierde de vista las maldades que están cometiendo y dará el justo castigo a quien se lo merece. En el libro de Proverbios, el capítulo 11, libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 20, leemos así. Proverbios 11, 20. Abominación son a Jehová, ¿quiénes? Los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Mire, abominación son a Jehová los perversos de corazón, aquellos que hacen maldades, aquellos que hacen atrocidades. Sí, Dios los considera algo repugnante, algo que es abominación a sus ojos, y dará el justo castigo que ellos se merecen. Entonces, la primera conclusión es que aunque parezca que la maldad va en aumento, esos actos aún están bajo el control de Dios. Segunda conclusión, de que Dios dará el justo castigo a aquel malvado que se lo merezca. Y una tercera conclusión que podemos llegar es esta: que aunque parezca que todo va mal, que los alimentos escasean y las cosas se ponen de mal en peor, Dios nunca desampara a su pueblo. Amén por eso. Veamos esto en el libro de los Salmos, el capítulo 37. Salmo 37 y el verso 25. Salmo 37 y el versículo 25. Joven fui y he envejecido. Ya está hablando ahí alguien que ya está entrado en años
y está recordando su juventud. Yo fui joven, pero ahora ya estoy viejo, dice esta persona, ¿no? Y mire lo que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este justo del que me habla aquí es aquel creyente que confía en Dios, que a pesar de los problemas que pudieran presentarse, a pesar de las adversidades, ya sea estas de enfermedad, económicas, sociales, políticas, guerras, cualquiera que sea, este justo nunca fue desamparado por Dios, ni nunca su descendencia mendigó pan. Esto lo dice alguien que fue joven y que ha envejecido y que se da cuenta de que nunca Dios desamparó a su pueblo. Mire, algo interesante ya para finalizar este estudio es el significado del nombre Habacuc, ¿sí? Los nombres entre los judíos tienen diferentes significados y el nombre Habacuc no es la excepción. Habacuc significa abrazar, sí, abrazar. Y como Padre Celestial, Dios nos abraza y nos consuela cuando presenciamos la maldad a nuestro alrededor, cuando presenciamos esas situaciones negativas que se ciernen sobre nosotros, cuando presenciamos que el malvado prospera, que el malvado se sale con la suya. Sí, Dios nos abraza y nos consuela. Cuando presenciamos que la situación económica se pone muy difícil, Dios nos abraza y nos consuela. Y de parte de nosotros debemos entonces confiar, sí, confiar siempre en que Dios en todo momento estará con nosotros. Así como lo decía el profeta Habacuc en el capítulo 3 y el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que Dios sea nuestra fortaleza, hermanos, en medio de las situaciones negativas y adversas que puedan surgir a nuestro alrededor. Que Dios sea nuestro refugio, que Dios sea nuestro consuelo y nuestro sustentador hoy y siempre. Amén. Padre Celestial, Padre bueno, tu palabra nos anima hoy, Señor, en medio de esta situación difícil que estamos atravesando en nuestro país, en nuestra ciudad. Vemos, Señor, la maldad que aumenta por doquier. Vemos, Señor, las situaciones injustas que se ocurren a diario. Vemos, Señor, que la economía comienza a tambalear y a escasear los alimentos en ciertos hogares. Pero tu palabra nos enseña y nos anima que tú no eres indiferente al sufrimiento de tu pueblo. Que tú no eres indiferente, Señor, a las maldades que el injusto comete. Tú darás el justo castigo en su debido tiempo. Pero también tú no eres indiferente al sufrimiento de tu pueblo. Tú lo sustentas, tú le provees para sus necesidades hoy y cada día de su vida. Anímanos, Señor, abrázanos, consuélanos, que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe no se vea menguada, que nuestra confianza en ti no se vea disminuida ni debilitada. No, al contrario, que tu palabra sea nuestro sustento y que nos anime y nos fortalezca hoy y siempre en cada momento de nuestra vida. Te damos, Señor, infinitas gracias por este tiempo que tú nos has permitido estudiar tu palabra.
Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido abrir su palabra y estudiarla. Recuerden, Dios nunca nos abandona y Él siempre está con nosotros. Y antes de terminar, quiero extender la invitación para que nos acompañe este día domingo y nos sintonice a través de este mismo medio virtual en el servicio dominical de alabanza y adoración a nuestro Dios. O también acompáñenos en el lugar donde se reúne la iglesia del Dios viviente para alabar y glorificar el nombre del Señor. Que tengan todos ustedes buenas noches. Que Dios los bendiga. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.